Hola colegas, espero que estén bien. Lo que vamos a revisar hoy van a ser poleas y un par de ejemplos acerca de esto, que es el siguiente tema. Y ya posteriormente vamos a hacer la combinación de los que hemos visto y por último cosas ya específicas de aplicaciones de la ley de Newton, sobre todo en movimientos circulares. Pero ahorita pues rápidamente, ¿no? ¿Qué es una polea? Una polea es una máquina física, un mecanismo en el cual se transmiten fuerzas. Por ejemplo, tengo pues, aquí varios ejemplillos, ¿no? Esta es una polea. ¿Qué es la polea en realidad? Pues este circulito, ¿no? El circulito es la polea. Entonces imaginemos que el movimiento de este objeto va hacia acá, ¿ok? De este sistema. Entonces la fuerza que tiene aquí esta cuerda, esta tensión, es transmitida por esta polea, hacia el otro lado, hacia la otra tensión que siente la otra fuerza. Ahora pensemos en un sistema aquí, imaginemos que está en equilibrio, ¿ok? La tensión aquí tiene cierta dirección, si se fijan. En este caso son verticales ambas, pero en esta tiene cierta dirección. Podemos hacer aquí un sistema coordenado. Determinado ángulo esta tensión con respecto a mi polea, con respecto a este origen que yo marqué. Y después, cuando pasa en la polea cambia de dirección. Tiene otra dirección distinta a la que tenía anteriormente. Entonces lo que hace es transmitir una fuerza con determinada dirección a otro lado. ¿Ok? Cambia la dirección de una fuerza, la transmite. Y en este ejemplo también, la tensión está aquí, eh, digamos en este objeto, pero también se transmite hasta el otro objeto. Entonces quiere decir que esta tensión va a ser exactamente la misma. ¿Ok? Para decir esto, que la tensión es exactamente la misma, tenemos que ocupar dos cosas. Algo es el concepto de polea ideal. ¿Qué va a ser una polea ideal? Aquella que no presenta fricción. Es decir, que no tiene fricción entre la cuerda y la polea por sí misma. Y que tampoco tiene masa. Para que nosotros hagamos una polea ideal, no va a tener masa, es decir, no vamos a analizarla de ninguna forma con diagramas de cuerpo libre y demás. Nunca analizamos poleas. Y la otra cosa que acompaña a las poleas son las cuerdas. En este caso van a ser cuerdas ideales. En las cuerdas ideales la tensión es homogénea. Eso quiere decir que si aquí tengo una tensión de 10 newtons en este punto, aquí en medio van a ser de 10 newtons y aquí arriba de 10 newtons. Y de este lado 10 newtons y aquí abajo 10 newtons. En toda la cuerda la tensión va a ser exactamente la misma. Por eso les decía que aquí en ese sistema, en ese sistema y en ese sistema, en cualquier sistema que tenga una polea, la magnitud de la tensión va a ser exactamente la misma en cualquier punto. La otra cosa es que es flexible. Lo que quiere decir que sea flexible es que se puede mover de aquí, se dobla para acá. No hay ningún problema. E inelástica quiere decir que no se estira, que no se deforma de ninguna forma. Y ya con eso en mente empezamos con el ejemplo 5, que es la máquina de Atwood. A veces lo encuentran como Atwood, no estoy muy seguro en realidad, pero el nombre no nos interesa, lo que nos interesa es el mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? Es este. Tengo una polea colgada. Esta cuerda no me interesa, está empotrada aquí, hasta puede ser un pedazo de metal, no es una cuerda. Lo que me interesa en sí es que tengo una polea y que une a dos masas, a una masa 1 y a una masa 2. La masa 1 tiene 1 kilogramo y la masa 2 tiene 10 kilogramos, entonces intuitivamente nosotros podemos suponer que el movimiento va a ser para acá. ¿Okay? Y esa es la máquina de Atwood, es la más sencilla, es la polea más sencilla, que de hecho es esta que puse aquí, ¿no? Y el ejercicio es determinar la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. Para hacer esto, pues lo primero que tenemos que hacer es ver que nos preguntan. La tensión de la cuerda es una fuerza, forzosamente tenemos que pasar por las leyes de Newton. Y la aceleración del sistema también vamos a pasar por la segunda ley de Newton. Entonces aquí es claro, determina la tensión y la aceleración, no hay más. El siguiente paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Pero ¿para qué cosa la vamos a dibujar? Pues tenemos dos objetos, para la masa 1 y para la masa 2. Entonces vamos a ponerlo primero para la masa 1. Dibujo mi diagrama de cuerpo libre. En medio está la masa 1 y ahí dibujamos solo las fuerzas que afectan a mi masa 1. En este caso, pues mi masa tiene una masa, entonces va a haber un peso que siempre va hacia abajo. Le vamos a llamar peso 1. Y hacia arriba no hay una normal, porque no hay una superficie en la que se encuentre mi objeto, hay una tensión, que le vamos a llamar pues tensión. En este caso no voy a poner tensión 1 y tensión 2 porque como ya les expliqué al principio, esta tensión 1 va a ser exactamente la misma esta tensión 2 en dado caso, entonces mejor les pongo pues T, para que no haya broncas. Una vez que tenga mi diagrama de cuerpo libre, hago mi análisis de fuerzas. La suma de fuerzas en X. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas en X, ¿ok? Después, la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y, en este caso,
Aquí voy a hacer, mejor dicho, la segunda ley de Newton, voy a aplicarla, porque el sistema se está moviendo con base en fuerzas que afectan a ese sistema. Entonces, este se está moviendo, si se fijan, hacia arriba, esta es la masa 1, hacia arriba tengo un movimiento, entonces va a ser positivo, con los ejes y positivos, igual a masa del objeto que estoy analizando, masa 1 por la aceleración del objeto 1, o mejor dicho, la celeridad del objeto 1 en y. ¿Okay? La magnitud de la aceleración. Una vez que tengo esto, la voy poniendo más bonito. Veo quiénes son la suma de las fuerzas. La suma de las fuerzas aquí es la componente de la tensión en y menos la componente del peso en y, porque el peso va para abajo. Es igual a, con signo positivo, porque el movimiento es hacia arriba por la aceleración, masa 1, celeridad 1 del objeto 1 en y. ¿Okay? Hasta ahí ya terminé. Después hago el diagrama de cuerpo libre del objeto 2. Siempre hago esto, siempre analizo todos los diagramas de cuerpo libre de mis objetos que se ven involucrados. X y Y. En medio va a estar la masa, hacia abajo el peso del objeto, 2, le pongo un 2, y hacia arriba la tensión, que ya vimos por qué no ponerle numerito, porque es la misma tensión. De igual forma, la suma de las fuerzas en X aquí es igual a 0. Y la suma de las fuerzas en Y aquí va a ser igual a el movimiento hacia dónde va a ser aquí. Es lo que tenemos que revisar. Si aquí va hacia arriba de la masa 1, la masa 2 tenderá a ir hacia abajo. Entonces mi movimiento va a ser hacia aquí abajo. Por lo tanto, este valor, la multiplicación de la masa por la aceleración de 2 en Y va a ser negativa por el simple hecho de que va hacia abajo. Y esto lo pongo masa del objeto que estoy analizando, que es el objeto 2, por la celeridad 2 en Y. ¿Okay? Y ahora analizo qué fuerzas tengo. Lo mismo, la tensión Y menos el peso de 2 en Y, igual a menos la masa 2 por la celeridad del objeto 2 en Y. Aquí me fui de largo y no le puse este 1. Pero este peso es del objeto 1, que es este que teníamos aquí anteriormente. No, solo se lo voy a poner. Solo se lo voy a poner para ser más claros. Entonces, vemos. Determina la tensión de la cuerda. Lo que me van a pedir al final es obtener esta tensión y esta tensión. ¿Okay? Pero es la misma. Vamos a ponerlas bonitas. Como la tensión está totalmente en Y, esta componente en Y, TY va a ser exactamente igual a la magnitud de T. Lo voy a poner bonito aquí. Y esto va a ser tensión menos el peso 1. Para el peso es exactamente lo mismo. La componente en Y es exactamente lo mismo a la magnitud del peso 1. ¿Por qué? Porque está sobre el eje Y. Igual a masa 1 por la celeridad del objeto 1 en Y. Mágicamente ya no le voy a poner este subíndice que me dice que es el objeto 1. La pregunta es por qué. Ya lo habíamos revisado, la aceleración del sistema, como es un sistema compuesto, la aceleración de M1, la celeridad, mejor dicho, de M1 va a ser igual a la celeridad de M2 y va a ser igual a la celeridad del sistema, porque están unidos. ¿Okay? Entonces, la celeridad de la masa 1 va a ser igual a la celeridad de la masa 2. Celeridad, ¿vale? Sin dirección. ¿Y por qué sin dirección? Porque estaba para arriba y estaba para abajo, ¿no? Pero la magnitud es exactamente la misma. Esto es poner bonita mi ecuación, ya la puse bonita. Ahora pongo bonita esta de acá. T menos peso 2, por la misma razón que quité las y aquí, porque se encuentran sobre el eje Y, no hay proyecciones con cierto ángulo, va a ser igual a menos la masa 2 por la celeridad del objeto 2 en Y, que es la misma. ¿Sí? Va a ser exactamente la misma. Entonces, de aquí voy a tener dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y ya paso a hacer matemáticas. Matemáticas. En este caso me piden la tensión de la cuerda, entonces podría despejarla de una. ¿Ok? Y enchufarla en la otra. ¿Cuál es el problema aquí? Que si la despejo de acá, tengo la aceleración como incógnita y aquí también tengo la aceleración como incógnita y la tensión. Entonces es un sistema de ecuaciones donde tengo la tensión y la celeridad como mis variables. ¿Va? Pero pues, lo puedo resolver. Lo que yo haría es pues despejar tensión de 1
y meterlo en 2. Entonces lo despejo. De 1 me queda T es igual a M1 por la celeridad en Y más, más el peso 1. ¿Ok? Y el peso 1, voy a quitar esto. Y el peso 1 a su vez es igual a masa 1 por gravedad. Lo voy a poner. Masa 1, celeridad en Y más masa 1 por gravedad. No es la misma. Esta es la celeridad con la que se mueve el sistema y esa es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Ojo, cuando la sustituyo ya no lo pongo negativa, porque ese signo ya lo absorbí desde que planteé aquí este signo negativo. Ya no la tengo que poner negativa cuando la vuelva a sustituir. ¿Okay? Y esto lo voy a meter en 2. Esta tensión la voy a enchufar aquí en 2. ¿Vale? Y me queda que en lugar de la tensión M1 AY más M1G menos el peso 2, aquí voy aquí, es igual a menos masa 2 AY. ¿Vale? Y en este caso yo tengo una ecuación donde solo tengo una incógnita que va a ser la celeridad. La voy a despejar porque para obtener la aceleración requiero la celeridad, requiero sus componentes. Entonces la despejo y esto me va a quedar M1 AY más M2 AY es igual a el peso 2 más, menos, voy a ponerlo otra vez, peso 2 menos M1G. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Este que está restando lo pasé sumando y me quedo aquí. Este restando lo pasé sumando y este sumando lo pasé restando. ¿Ok? Lo que hago aquí ahora va a ser factorizar, ¿vale? Voy a poner aquí una división. Y voy a seguir aquí abajo para ocupar el espacio. Entonces, ahora voy a factorizar la AY. AY es igual a, multiplica a M1 más M2 y esto es igual al peso 2 menos M1G. Esto es un por. Y todo esto lo voy a pasar multiplicando al otro lado. Y me queda que la celeridad en Y es igual al peso 2. Lo voy a cambiar de una vez para que lo tengamos claro. M2G menos M1G entre masa 1 más masa 2. ¿Vale? Y esto me da como resultado 8.83 metros segundos cuadrados. Colocando la gravedad ya como positiva, porque como les dije, el signo negativo ya lo absorbí desde que hice mi diagrama de cuerpo libre. Esta es mi celeridad en Y. Pero me piden la aceleración. Ahorita la vamos a poner. Esto me va a funcionar ahora para obtener la tensión, por ejemplo, en esta ecuación, donde lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces aquí puedo ocupar esta ecuación y tengo que la tensión es igual a M1 a Y más M1 por G. Donde M1 pues es 1 kilogramo, AY es esto que acabo de obtener y M1 1 kilogramo por G. Entonces esto me va a dar como resultado 18.64 newtons, que es la suma de 8.83 y 9.81. Y pues ya, lo que tengo que hacer aquí es colocar los resultados que me piden. La tensión me la piden, ¿vale? Pero en este caso, como no me dicen la tensión de cuál, yo únicamente voy a colocar la magnitud de la tensión, que es exactamente lo que calculé. 18.64 newtons. Y la aceleración, sabemos que es un vector, entonces lo colocamos. El vector aceleración va a ser igual en x, no se mueve, entonces va a ser 0,8.83 metros segundos cuadrados. Pero aquí va a ser positivo para el bloque 1. Y para el bloque 2, esto va a ser negativo porque va para abajo. ¿Okay? Y ya terminé. Si quiero ponerme exquisito y colocar un vector de tensión, si se fijan la tensión tanto para mi sistema 1 como mi sistema 2 va hacia arriba. Entonces sí puedo armar un vector de tensión. Y
la tensión va a ser igual a, no tengo componente en X que es toda, perdón, en Y no, de nuevo, la tensión no tiene componente en X, ¿ok? Entonces el vector tensión va a ser 0 componente en X y en Y tiene todo y siempre va hacia arriba, tanto en 1 como en 2 va hacia arriba. Así que aquí sí puedo colocar un vector 0,18.64 newtons. Si me piden la magnitud de la tensión va a ser solo 18.64. Pero pues ya que estamos encarrerados también puedo colocar el vector. Y pues ya colegas, eso es todo.